Amén, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí nuevamente para bendecirles a ustedes, para bendecir a nuestro Señor Jesús, que está en los cielos y está donde todos nosotros estamos, siempre con nosotros, su Espíritu Santo con nosotros. Y que donde sea que usted se encuentre, como vuelvo a decir, en su casa, que se llene su casa de la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gócese con nosotros. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos conocerte, Señor, aún más, Señor, aún más, Padre. Aleluya. Quiero
Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, bienvenidos a nuestro servicio de miércoles de entre semana. Hoy es miércoles 20 de mayo, hermanos, miércoles 20 de mayo, muy bendecidos, muy contentos por estar, hermanos, teniendo la facultad de poder transmitir este servicio, que más que servicio, pues es, hermanos, es un tiempo de información, de comunicación, y también de meditación en la palabra del Señor, hermanos, como lo hemos estado haciendo los últimos miércoles. Hicimos algunos cambios, hermanos, para poder, hermanos, sobrellevar esta situación, hermanos, que le hemos llamado situación atípica, que no es algo a lo que estamos acostumbrados, algo diferente, algo diferente. Muy bien, cada semana yo les doy números, hermanos, qué es lo que está pasando con esta pandemia, qué es lo que las leyes nos están diciendo, hermanos, cuáles son las reglas que nos han impuesto los gobiernos del estado, del federal, de la ciudad, del condado. Y hermanos, hoy venimos con la intención, hermanos, ya de reabrir la iglesia en los próximos días. Sin embargo, pues hay unas cositas que tenemos que pasarles en información, hermanos, y hay otras cosas que tenemos que premeditarlas cuidadosamente antes de tomar la decisión. Entonces, antes de entrar a los números, hermanos, ¿qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Primeramente quiero ver la palabra del Señor, porque antes de tomar decisiones tenemos que ser sabios y prudentes, hermanos, sabios y prudentes. Y para ello, pues vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este tema, la sabiduría y la prudencia. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 30, la descripción de Salomón, hermanos, lo que Dios le dio a Salomón, el hijo de David, en la sucesión del reino de Israel, hermanos, de Judá. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Qué linda palabra, ¿eh? Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Y regularmente siempre nos enfocamos en la palabra sabiduría, que Salomón fue sabio, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que fue sabio, pero también fue prudente. Sabiduría y prudencia parece que van juntas, hermano, van de la mano, son dos cosas que vienen de Dios, dos virtudes importantes que van conectadas, que van eslabonadas, que no pueden ir una sin la otra, hermanos, sabiduría y prudencia. Y dice la palabra también, hermanos, que eran muy grandes, o sea, que era muy abundante esta sabiduría y esta prudencia. Y dice que le dio también anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Está hablando de la grandeza, de la infinita sabiduría y prudencia que Dios le permitió a Salomón tener. Ahora, cuando tú lees cuidadosamente la historia de Salomón en las Escrituras, tú encuentras que él reinó 40 años, hermanos, el pueblo del Señor. En ese reinado, 20 años lo hizo bien y 20 años lo hizo mal.
Los primeros 20 años fueron años, hermanos, de bendición, de abundancia, de bienestar, y los siguientes 20 años fueron de decadencia. En esos 40 años que Salomón gobernó, hermanos, él recibió un reino muy estable, muy sólido, establecido por su padre David, pero entregó un reino dividido a sus hijos, hermanos, que después entraron en contienda, en pleito, y ahí se divide el pueblo del Señor, amados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la sabiduría y la prudencia siempre están sujetos a la obediencia del Señor. Si no hay obediencia, la sabiduría y la prudencia se entorpecen. Y eso fue lo que le pasó a Salomón, porque Salomón los primeros 20 años confiaba en Dios, esperaba en Dios, obedecía a Dios, cumplía la palabra, pero con los años dice que fue influenciado por las mujeres que las convirtió en sus compañeras, esposas, concubinas, y que no eran temerosas de Dios, y terminó adorando a otros dioses, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado entorpece la sabiduría, entorpece la prudencia, la opaca, la elimina del corazón y de la mente del Hijo de Dios, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando camina el pueblo mal, se vuelve torpe, se vuelve necio. Cuando el pueblo, hermanos, peca en contra del Señor, hermanos, entorpece su conocimiento. Muy importante entender esto antes de entrar en lo que queremos hablar. Ahora bien, decíamos que la sabiduría, hermanos, es la práctica del conocimiento. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no lo practica, no lo ejercita, no es parte de su común, de su diario vivir. Simple y sencillamente lo tienen reservado como un conocimiento nada más, que de tiempo en tiempo lo toma a conveniencia. Sin embargo, la sabiduría es cuando tomas ese conocimiento y más el conocimiento de Dios y lo pones por práctica en tu vida secular, en tu vida diaria, en tu diario quehacer. Ahí es donde el conocimiento se vuelve sabiduría. Ahora bien, ¿qué es prudencia? La prudencia en sí misma es la sabiduría en la práctica. O sea, la sabiduría es el conocimiento que se pone, que se ejercita, que se practica. Pero ya cuando está en la práctica, cuando ya está en la actividad, cuando ya es algo visible, algo que se hace a diario, se vuelve entonces prudencia. La prudencia es la sabiduría en la práctica. Prudencia es ese conocimiento, esa inteligencia en la condición de asuntos, en el ejercicio de los asuntos, las decisiones que se tienen que tomar, los actos que se deben de hacer, cómo se deben de hacer. Todo eso viene de la prudencia, hermanos. Para poder entender mejor este punto, hay otros sinónimos que podemos encontrar en cuanto a la prudencia. Por ejemplo, la Biblia habla de la cordura, que es, hermanos, precisamente esa manera de actuar y de ser en un carácter, hermano, que sea agradable a los ojos de Dios, pero también justo y ecuánime con tus semejantes. Esto es importante, la cordura. Luego entramos también en la sensatez, una persona sensata, no emocional, no una persona que reacciona ante las provocaciones que en su entorno se le presentan. También, hermanos, la prudencia es inteligencia, ser inteligente. La prudencia es tener un entendimiento, hermanos, un entendimiento no solamente de tu persona, pero el entendimiento de lo que está sucediendo alrededor de ti, lo que pasa en tu entorno. Y esto es muy, muy importante. También, hermano, la prudencia es el pensamiento reflexivo. Cuando nuestra mente comienza a recibir información, pero tenemos la capacidad
de reflexionar en esos pensamientos y no permitir que aquella información, hermano, llegue sin los filtros correctos y adecuados que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Porque no todo lo que oímos es correcto, hermano, porque no todo lo que se nos invita a hacer proviene de Dios, porque no todo lo que nuestro corazón desea, hermanos, es bueno ante los ojos de Dios. Por eso es que tenemos que tener un pensamiento reflexivo y saber filtrar la información correcta para que se acumule en nuestro corazón de una manera saludable. Y esto produzca un entendimiento, que el entendimiento a su vez, hermano, va a reproducir la inteligencia, que a su vez nos va a dar sensatez y nos va a dar cordura. Qué tan importante es esto, ¿no? Ahora, sabiduría y prudencia es una palabra muy repetitivas en la Biblia, Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra sabiduría, vamos a encontrar la palabra prudencia. Es algo que continuamente Dios nos está recordando que tenemos que tener en nosotros, hermanos, sabiduría y prudencia. Ahora, Dios es dador de la sabiduría y de la prudencia, hermanos. Dios fue el que le dio a Salomón esa sabiduría y le dio esa prudencia. Le dio, hermanos, esa inteligencia, esa sensatez, esa cordura, que después la perdió con el pecado, con los males. Recuerde que las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y él se empezó a relacionar con mujeres que no tenían el temor de Dios, y esto comenzó a contaminar y obviamente terminó, hermanos, sin un pensamiento reflexivo. Terminó sin la inteligencia, terminó entorpecido, hermanos, que así es como terminan los necios, amados. Entonces es muy importante que en tiempos como estos, que son tan difíciles, tan confusos, amados, recuerde que estamos recibiendo información de diferentes lugares, diferentes fuentes, y luego aún las informaciones que son del gobierno, sea federal o sea estatal, vienen con un poco de confusión, vienen, hermano, con un poco de irrelevancia una con la otra. Parece que no se ponen de acuerdo. Encima de esto tenemos las redes sociales, como yo les hablaba hace un par de semanas atrás, que tienen mucha información y mucha desinformación. Tienen muchas cosas que no están correctas, que no hay prueba de ello. Y todo esto viene a nosotros, amados, y eso nos lleva a que cada uno de nosotros tome decisiones que no están basadas en la información correcta. Son tiempos muy difíciles, hermanos, son tiempos muy confusos. Pero aquí precisamente es donde aparece Dios, hermanos, donde Dios interfiere con su pueblo, con sus hijos. Bien dice Santiago, si alguno no tiene sabiduría, pídala al Señor. Se puede pedir a Dios, hermano, y Dios da abundantemente, sin reproche, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué lindas palabras, hermanos. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuerda el capítulo 4 usted de Mateo, amados, en donde el Señor Jesús fue tentado, y una de las palabras que encontramos ahí en respuesta a la tentación del enemigo fue la siguiente. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados, cuando conectamos ese versículo de capítulo 4 de Mateo con Proverbios capítulo 2 versículo 6, hermano, conjugan de una manera maravillosa, porque Jehová da la sabiduría. Cuando oímos la palabra, cuando escuchamos su palabra, hermanos, adquirimos conocimiento e inteligencia, porque Dios da la
sabiduría. Entonces, en tiempos como estos es cuando necesitamos esa sabiduría para poder hacer y tomar las decisiones correctas, para no caer, hermanos, en tropiezo ni en red del enemigo, para no cometer errores que después vayan a costarnos, hermanos, el precio muy alto de nuestra falla. Es muy importante, amados, entender esto. El versículo 7 del mismo capítulo 2 nos dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que son, hermanos, justos, a los que tienen a Cristo en su corazón. Él les provee de una sana sabiduría. Ahora, si la Biblia habla de una sana sabiduría, quiere decir que hay una sabiduría que no es, hermano, sana, o que está contaminada. Porque hay cosas que son muy inteligentes y muy buenas. Hay conceptos inteligentes, filosofías muy inteligentes, pero no quiere decir que sean provechosas o que sean edificantes a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón, o que edifiquen tu relación con Dios. Entonces, hay cosas que son buenas, pero no tan buenas, hermanos, ni tampoco que sean correctas ante los ojos de Dios, aunque tengan la apariencia de ser buenas. Entonces, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Dice la Escritura: es escudo a los que caminan rectamente. Quiere decir que esta sabiduría, cuando Dios nos la da, hermanos, se convierte en el escudo que nos protege de los dardos del enemigo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que parte de la armadura de la fe, parte de la armadura, hermanos, espiritual que nosotros tenemos, habla, mire, la mayor parte de la armadura tiene que ver con protección. El escudo de la fe, la coraza de justicia, el casco de salvación. ¿Qué protege la coraza? El corazón, el cuerpo, las partes más importantes de tu cuerpo, corazón y todo lo que está en el centro, en el torso, ¿verdad? Que cuidan, hermano, de que tu cuerpo esté bien. ¿Qué protege el casco? Tu cabeza, tus pensamientos. ¿Qué es el escudo? El escudo es algo, es esa protección que la puedes moverla hacia abajo o hacia arriba. Entonces la mayoría lo que es esa armadura más bien tiene que ver con protección. Entonces la palabra de Dios dice: la sabiduría es escudo a los que caminan correctamente. Entonces es un escudo de fe que podemos mover. ¿Para qué? Para protegernos cuando nos es lanzado, ya sea un dardo a la cabeza, a la mente, o un dardo al corazón, o un tropiezo a los pies. Qué interesante cuando leemos la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Entonces estamos hablando de sabiduría y prudencia, y Dios es el dador de la sabiduría y es escudo a los que caminan rectamente. Permítame darle otras escrituras, hermanos. También Proverbios, porque Proverbios, pues precisamente de eso se trata, de sabiduría y prudencia. Todo Proverbios está en base a estos dos conceptos, hermanos, a estas dos virtudes que son sabiduría y prudencia. Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Ahora, estoy leyendo esta escritura, este texto, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, para que no vaya a tener usted alguna confusión si es que busca la cita. Pero dice la palabra, Proverbios 14, 15 al 18, el ingenuo cree todo lo que le dicen. Fíjense bien la ingenuidad a veces de las personas, que todo lo que ven en las redes sociales o escuchan en las redes sociales se lo creen. Usted no es un ingenuo. Usted es un hombre, una mujer nacida de nuevo en Cristo Jesús. Usted tiene la mente de Cristo. Usted discierne todo lo que viene y lo pasa por el filtro de la palabra del Señor. Porque la ingenuidad es mala, hermanos, es mala. ¿Por qué es mala? Porque adopta
capta, aprecia, recoge todo lo que se le dice, todo lo que los oídos oyen, todo lo que el pensamiento capta, todo lo que los ojos ven. Y en vez de desechar, porque tenemos que desechar lo que es malo y mantener lo bueno, más bien acepta todos estos conceptos, todas estas ideas, y cuando menos piensa ya está muy contaminado, ya su mente no sabe ni de dónde viene ni a dónde va y anda en confusión, hermano, completa y total. Sin embargo, dice la palabra que el prudente se fija por dónde va, fija sus pasos. Es cuidadoso, hermano, siempre tiene cuidado hacia dónde se dirige, por qué se dirige en esa dirección y hacia dónde va y qué va a encontrar hacia dónde va. Muy importante esto, hermanos. También dice el versículo 16, el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa confiado. Mire bien, ingenuidad y arrogancia, una combinación, hermano, fatal, porque el que teme a Dios siempre cuida y se fija por dónde va, y cuando sabe que adelante hay un mal, se desvía del mal buscando la justicia y el bien. Sin embargo, el arrogante se va confiado, cree que todas las puede, cree que todo lo tiene, cree que no le va a hacer daño, cree que puede dominar y que puede sobrepasar sobre cualquier tentación. Amados, miren, yo quiero que mediten mucho en esto. Nadie cae, nadie abandona la gracia del Señor de la noche a la mañana. Es un proceso. Nadie en algún momento se levanta por la mañana y dice, hoy no voy a servir a Dios, hoy voy a pecar. No, más bien es un proceso. El enemigo con una paciencia comienza a trabajar las mentes, los corazones, los deseos, las pasiones, con esas tentaciones, hermanos, y comienza poco a poco ir arrimándonos, poco a poco ir alejándonos de la luz para atraparnos en esa red, hermanos. Por lo tanto, no podemos ser arrogantes ni ingenuos. Tenemos que ser cuidadosos y sabios y entendidos y prudentes. El versículo 17, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Qué hermosa escritura. El iracundo, aquel que se deja llevar por sus pasiones y concupiscencias desordenadas, aquel que reacciona de una manera violenta, aquel que abre su boca sin cuidar ni medir sus palabras. Esas personas cometen locuras, pero el prudente, el sabio, el que tiene prudencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de sabiduría y prudencia, sabe aguantar, dice la Nueva Versión Internacional. Tolera, no, aunque la tentación está ahí, aunque se le quiere obligar a tomar una decisión, él prudentemente la medita, la analiza, cuida cuidadosamente, vigilando, con un entendimiento, con inteligencia, con sensatez, con cordura, de no ir a hacer un acto, tomar una decisión que después traiga una consecuencia que ofenda a Dios o que traiga un mal a sí mismo. El versículo 18 dice, herencia de los inexpertos es la necedad, porque el que es inexperto, el que no busca la sabiduría y la prudencia, el que no aprende de sus errores, el que no crece, la necedad es un fruto que continuamente, es una herencia que continuamente está presente en su vida. Pero también dice la palabra que corona de los prudentes es el conocimiento. Qué hermoso. Corona de los prudentes es el conocimiento. Mire, a través de los años te das cuenta de algo bien importante. ¿Quiénes son los felices, los que viven bien? Los sabios y los prudentes. Todos pasamos por tiempos difíciles de oscuridad, de tinieblas, de reacción, de dolor, de amargura, de contiendas, de tristezas, de depresiones, de
cuántas cosas experimentamos en la vida. Pero todo lo que hemos vivido, hemos aprendido de ello, hemos adquirido sabiduría y prudencia, y al paso de los años formalizamos, normalizamos nuestras vidas, en donde encontramos paz, tranquilidad, gozo, satisfacción, y vivimos vidas satisfactorias, contentas, felices, porque la corona de los prudentes es el conocimiento, y el mejor conocimiento es el que se aprende en las experiencias. Entonces, una persona que siempre pasan los años y siempre está en conflicto, siempre está deprimida, siempre está triste, siempre está enojado, enojada, siempre anda en pleito, no tiene amigos, siempre anda en amarguras, siempre anda distanciado de todo mundo, esa persona es una persona necia que no ha entendido la palabra del Señor. Ahora, está bien para el mundano, el que no tiene a Cristo, pues ese sigue en su mundanidad y nunca van a entender, nunca van a comprender. Pero ¿qué pasa con los creyentes, hermanos? Con los hijos de Dios, que al paso de los años, en vez de crecer, decrecemos, que en lugar, hermanos, de madurar, hermanos, cada vez somos más niños, y esto produce en nosotros, hermanos, grandes dolores. Es tremendo esto, hermanos. Por eso la palabra de Dios habla tanto de la sabiduría y tanto de la prudencia, tanto que un solo libro, Proverbios, hermanos. ¿Y cómo comienza Proverbios, amados? Miren, en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, para darle un poquito más de fuerza, refuerzo a lo que estamos diciendo, amados. Recuerde, estoy diciendo y hablando todo esto porque son tiempos difíciles, porque en los próximos días tenemos que tomar decisiones muy difíciles, hermanos. Ahorita le voy a explicar por qué son decisiones difíciles y por qué necesitamos en este tiempo tanto la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la prudencia del Señor, la dirección de Dios, hermano. Porque si Dios guía nuestros pasos, no vamos a tropezar en piedra. No vamos a ser atrapados por la red del enemigo, hermanos. No vamos a ser atrapados por nuestras propias palabras. Bien importante que todo eso lo llama, todo eso lo enseña Proverbios. Ahora bien, Proverbios 1, versículo 1 al 7, ahora sí lo leo en la versión, hermanos, en la Reina Valera. La palabra de Dios dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ve, ahí está la palabra prudencia. Entender sabiduría y doctrina, o entender sabiduría y enseñanza. Recuerde que Cristo Jesús, hermanos, él se adjudicó el pronombre de pastor. Yo soy el buen pastor. Ahora, ¿cómo lo llamaban sus discípulos y aún la gente que se le acercaba? Rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Porque el maestro enseña doctrina. Y ahora conectemos esto con Proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones, fíjese bien, un razonamiento, porque no está, hermanos, distanciada el intelectualismo de lo que es lo bíblico. Hay gente que separa, hermanos, lo intelectual de lo espiritual. Esta mañana les mencionaba en el mensaje, hermanos, en el devocional que compartía, que el día de ayer pues recibía la noticia de que el hermano Ravi Zacarías había ya fallecido. Creo que estuvo batallando con un cáncer. Y les decía que fue uno de los hombres más admirados por mi persona. Yo creo que es el teólogo que yo más he escuchado. Acaba de fallecer el hombre, y él precisamente tenía esa habilidad que Dios le dio, conectar lo espiritual con lo intelectual, porque el razonamiento no está divorciada de la fe, hermanos. Y por eso me gustaba tanto cómo el hermano explicaba, porque Dios es un Dios de inteligencia, de sabiduría, porque las ciencias vienen de Dios, hermanos. Ahora, que hayan sido malinterpretadas,
que hayan sido, hermanos, mal enseñadas por las nuevas por las nuevas generaciones. Eso no le quita, hermanos, que todo lo que ha sido creado provenga de Dios y que es Dios, hermanos, esa mente inteligente, ese elemento, hermanos, creativo, que hizo los cielos y la tierra, y que todo camina en una perfección, y que aún la ciencia tiene que admitir la existencia de Dios, hermanos. Entonces, el razonamiento prudente, hermanos, desechando toda necedad. Y volviendo a lo del hermano Ravi, hermanos, verdaderamente perdimos un gran orador. Esperamos que pronto se levanten más hombres como él, que, como les mencionaba esta mañana, su trabajo era más bien en las universidades. Él daba sus conferencias en las universidades, en las más grandes universidades, desde Harvard hasta Oxford, hermanos, de las más grandes, y discutía y de una manera muy sabia podía hacer entender a las personas la veracidad del evangelio, la veracidad de la salvación en Cristo Jesús, de su sacrificio y la existencia de Dios. Tremendo, hermanos. Qué lástima. Muy bien, volviendo otra vez a Proverbios, hermanos. Eso fue el versículo 2. Ahora leemos el versículo 3. Para recibir el consejo, otra vez, de prudencia. ¿Ve cómo repite la palabra prudencia? Prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. La cordura, que es muy similar, hermanos, a la prudencia. Entonces el 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué linda palabra, hermanos, qué linda escritura. Entonces, ya después de haber visto a la luz de la palabra, hermanos, lo que es la sabiduría y la prudencia, pues entonces bajo esta cobertura de la palabra del Señor, sabiduría y prudencia, tenemos que tomar decisiones como iglesia en los próximos días, las próximas semanas, hermanos. Este domingo pasado tuve una reunión con los líderes principales y los diáconos, y estuvimos discutiendo, hablando sin argumentos, ¿verdad? Simple y sencillamente mirando cuáles son los factores que tenemos por delante, de cómo vamos a reabrir la iglesia en una posición atípica. Esta fue la palabra que usamos mucho, atípico. Atípico significa algo que no estamos acostumbrados, algo nuevo, algo que no sabemos cómo hacerlo, porque no es algo que nos ha sucedido con anterioridad, es algo nuevo, hermanos. Déjenme mencionarle esto. Esta enfermedad del coronavirus parece que llegó para quedarse, hermanos. No se va a ir, no se va a ir. Va a estar con nosotros por mucho tiempo, por mucho tiempo. No solamente tenemos el problema de que es una enfermedad parecida a la gripe, pero no tenemos todavía la solución para ello. Por lo tanto, no se va a ir, llegó para quedarse. Ahora bien, si llegó para quedarse, entonces la pregunta que surge aquí es: ¿cuánto tiempo más tenemos que mantenernos en el encierro y no volver a las actividades normales, que jamás volverán a ser normales, pero por lo menos a reactivar nuestras economías, reactivar la economía de la nación, del país, de las ciudades y las actividades seculares? Porque es necesario, hermanos, salir. No podemos quedarnos encerrados hasta que aparezca una vacuna. Ahora bien, parece que la vacuna ya viene para fin de año, pero vamos a suponer que llega hasta fin de año. ¿Permaneceremos en esta condición hasta fin de año? Y mire, yo le hago una pregunta, hermanos. Cuando salga la vacuna, ¿va a tener usted la disposición de ponérsela?
Yo les decía el domingo a los líderes, hermanos, si la vacuna de la influenza, la vacuna del el flu shot que le conocemos, hermanos, la mitad por lo menos de la iglesia, hermano, la mitad de la congregación no se la quiere poner. Imagínense, hermanos, si se van a poner la del coronavirus, menos, hermano. Entonces, ve como no hay muchas opciones, mantenerse encerrado por el resto de nuestras vidas y no salir. Creo que eso es imposible. Salir, a activarnos, a hacer nuestras actividades diarias, mandar nuestros hijos a las escuelas, salir a trabajar, salir a relacionarnos, comenzar a ver, a servir al Señor, la iglesia, la comunidad, los deportes de los niños, las escuelas, todo eso, hermanos. Vamos a hacerlo sin la vacuna. Ve qué interesante cómo se encierra todo, cómo se nos complica todo. Entonces, hermanos, pues estamos viviendo en tiempos un poquito difíciles. Ve por qué quería darles esta palabra, buscando la sabiduría y la prudencia del Señor, qué se debe de hacer, cómo tomar decisiones. Ahora bien, pues la semana pasada les dije que no nos íbamos a basar en la información dada por el gobierno federal, tampoco nos íbamos a basar, hermanos, en la información dada por el gobierno estatal, porque hay pleito entre ellos, hay confusión, ¿verdad? Nadie tiene una verdad, nadie tiene un formato ya bien realizado, bien documentado, bien definido de cómo se va a reabrir el país. Y quedamos en que mejor nos íbamos a ir a las instituciones locales. En este caso, ¿verdad? La Junta de Supervisores del Condado de Riverside, que son nuestras autoridades inmediatas. Aparte de la ciudad de Perris, es la Junta de Supervisores del Condado de Riverside. Ellos, hermanos, la semana pasada aprobaron en las etapas que nos había dado el Estado y que venían ya del federal, en esas 4 etapas, de acelerar la número 2, en la cual ya estamos, la cual daba permiso para abrir algunos otros negocios, hermanos, importantes, pero también darle oportunidad, y es opcional, porque todavía no está declarado, es opcional, darle la oportunidad de reabrir los servicios religiosos o las iglesias. Y yo digo que todo esto viene aquí en el condado de Riverside, porque el condado de Riverside está lleno de casinos. Si usted vaya para Palm Springs, para el lado del desierto, va a encontrar muchos. Y aquí también, hermanos, en nuestra área tenemos el Pechanga en Temecula, tenemos algunos otros por allá en San Jacinto. Son un montón de casinos y todos ya tomaron la decisión de comenzar a reabrir este fin de semana. Yo hablaba con los líderes y les decía, hermanos, ¿cómo es posible que reabran los casinos, los centros de vicio, y la iglesia permanezca cerrada? Qué terrible esto, hermanos. Es muy difícil. Entonces yo creo que bajo esa presión el condado de Riverside está tratando de empujar a que se nos dé el permiso de reabrir. Como les dije, pusieron una notita que es opcional todavía, entonces todavía no hay una definición. Se mandó una carta de parte de la Junta de Supervisores al Estado, al gobernador del Estado de California, pero hasta ahorita pues no han recibido respuestas, o no la he escuchado yo todavía. Entonces estamos en veremos. La cuestión es que ya muchos negocios ya han abierto, los casinos ya decidieron abrir, hermanos, y ahí es donde nos encontramos nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que les informaba yo a los hermanos y buscaba la aprobación del liderazgo es que pongamos una fecha, y la fecha es 31 de mayo, que es de este domingo al próximo. Entonces, vamos a establecer la reapertura de la iglesia para el 31 de mayo. Pero recuerde que todavía es opcional, todavía estamos esperando, porque si el gobierno
del Estado de California se impone por encima de la Junta de Supervisores, ellos tienen autoridad para hacer una declaración y decir no. Por lo tanto, pues no sabemos, pero por lo menos ya tenemos una fecha y, hermanos, vamos a tratar. En caso de que no lo prohíban, pues no obedecemos, ¿no? Obedecemos. Ahora sí nos quejaremos si nos llegan a prohibir que nos reunamos, hermanos, y que los casinos permanezcan abiertos. Entonces ya sería algo terrible, ¿no? O sea, no me cabe en la mente cómo es posible que sí se pueda abrir un casino, pero no se pueda abrir la iglesia. Ahora, obviamente, pues se pide que haya cierto distanciamiento y ciertas reglas que se van a llevar, que ahorita las voy a mencionar, hermanos, pero la iglesia lo puede hacer como lo hacen los casinos, ¿por qué no? Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, vamos a poner esa fecha, 31 de mayo. Todos los servicios del domingo serán abiertos el 31 de mayo, pero con la condición de que no se nos vaya a prohibir por la Junta de Supervisores del Condado de Riverside. No vamos a quebrar leyes, no vamos a ser desobedientes a las reglas, así que, hermanos, esto va a ser muy importante. Por ahorita, 31 de mayo, la iglesia va a estar abierta, al menos que haya una noticia extraordinaria. Pero por ahorita, 31 de mayo, hermanos. Estamos hablando de semana y media. Amén. Ahora bien, si logramos abrir el 31 de mayo, obviamente tenemos que cambiar el sistema, el formato. Les dije la semana pasada que nosotros tenemos algunas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que ya teníamos múltiples servicios en la iglesia. Tenemos 4 servicios el domingo y solamente uno se nos llenaba, el de las 11. Entonces, con el único que podemos tal vez tener problemas es con el de las 11, y las primeras semanas yo no creo que mucha gente va a venir a la casa del Señor. Todavía hay temores, hay miedo, y está bien, así que no hay ningún problema. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a mantener los 4 servicios y vamos a reducir el sillaje de la iglesia. De las 280, bueno, hay 300, se me olvidó, 380 sillas tenemos juntamente con todo, juntamente con el segundo nivel, pero acá abajo solamente usamos 300, hermanos, y las vamos a reducir, todavía no sabemos a cuánto, pero va a ser reducido por lo menos a la mitad. Entonces, el único problema que tendríamos sería en el servicio de las 11, pero vamos a reducir el sillaje y vamos a ver cómo nos podemos acomodar si es que abrimos para el mayo 31. Esto significa, hermanos, que vamos a ocupar la ayuda de ustedes. Vamos a necesitar que el jueves previo al servicio del 31, hermanos, pues nos den una llamadita algunos hermanos para poder tener más o menos una idea de cuánta gente va a venir y cómo nos podemos acomodar. Por ejemplo, si vamos a abrir el 31, el jueves 28 en la oficina vamos a tener una persona para que reciba llamadas. En estas llamadas usted puede llamarnos el día 28 al número de la iglesia, 951-940-6002, es el número de la oficina, 951-940-6002. Hablarnos y decir, hermanos, voy a llegar a la iglesia, voy con mi familia, voy y invite a un amigo, vamos tantas personas, y ahí podemos, hermanos, reorganizarnos. Y yo entiendo que habrá personas que pues a veces no nos escuchan o les es un poquito difícil el sometimiento, entonces nos van a sorprender llegando, pero nos podemos acomodar. Entonces, número 1, vamos a reducir el sillaje. Número 2, vamos a pedir a la membresía que unos 2-3 días antes de venir, como les dije, el jueves 28 estará alguien en la oficina, que den una llamadita, hermanos, vamos a estar ahí el domingo en tal servicio. Y ya podemos hacer un registro, ¿verdad?, de más o menos
cómo acomodar las personas. Y esto es por el distanciamiento que se tiene que tener entre una y otra persona, hermanos. Entonces va a ser muy importante que los hermanos maduros, los hermanos que están entendiendo mi posición y están entendiendo la posición de liderazgo, pues nos ayuden con eso. Esta persona que vamos a ocupar en la oficina no va a ser mi esposa, van a ser otras hermanitas bilingües que van a estar ahí recibiendo las llamadas desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, comenzando jueves 28, martes y jueves, pero comenzando el jueves 28, no este jueves 21, o sea, no mañana, sino hasta la siguiente semana, hermanos. Entonces eso va a ser. Ahora, la entrada a la iglesia obviamente pues va a ser controlada, hermanos. Vamos a hacer líneas, vamos a tener una gel antibacterial en la entrada para que usted se desinfecte las manos. Va a ser obligatorio el uso de mascarillas, y esto de las mascarillas ya fue reforzado por la ciudad de Perris. Solamente creo que la ciudad de Perris es la única en el condado que ha reforzado esto. Muchas de las ciudades han relajado esto del uso de mascarillas. Pero déjenles explico algo, hermanos, porque yo sé que va a haber personas que no van a querer usar la mascarilla. Hay gente que tiene mucha fe. Hermanos, el uso de la mascarilla y que está reforzado por la ciudad de Perris, lo vamos a hacer porque por respeto a las otras personas. O sea, el hecho de que usted no quiera usarla, hermanos, le vamos a pedir de favor que por favor la use en la iglesia por respeto y por amor a su prójimo. Ahora, piensen un poquito en su servidor. En todo lo que ha sido esta pandemia, nosotros hemos estado muy ocupados, yo, mi familia y algunos líderes y algunos hermanos. Hemos estado en contacto, trabajando, entrando, saliendo. Y gracias a Dios, Dios nos ha guardado. Somos gente de oración. Pero hermanos, no sé si voy a poder predicar yo con la mascarilla. Entonces toda la gente va a estar con mascarilla y yo no. Si en el circulatorio del aire acondicionado, ¿verdad?, entra alguien infectado, no usa mascarilla, aquel que va a llevar la consecuencia es su servidor. Entonces, amados, los que vamos a estar predicando, y pues por favor no quieren que su pastor se vaya, ¿verdad? Así que háganlo por amor al prójimo, hermanos. Háganlo por amor, por favor, por amor al prójimo, si es que decide venir, hermanos. Entonces, pues tráigase su mascarilla. En caso de que venga algún visitante, algún amigo y que no traiga mascarilla, le proveeremos alguna. Entonces, esas son parte de las reglas que vamos a hacer. La entrada va a ser controlada, el sentarse va a ser controlado. Necesitamos hacerlo, hermano. Vuelvo a repetir, no es que queramos imponerle cómo usted venir a la iglesia. No, hermanos, es que necesitamos hacer las cosas bien. Entonces, el uso de mascarilla, el gel antibacterial, el servicio va a ser corto, no más de hora y media, hermanos, para poder salir. Y hay que recordar que el saludo será diferente. Recuerda cómo les enseñé, hermanos, les dije vida, así. ¿Okay? Entonces ya no va a ser el abrazo, ya no va a ser el apretón de manos, que vamos a extrañar mucho esto, hermanos, pero que es muy necesario que hermanos, lo hagamos correctamente. Para nosotros es importante. Yo sé que ya hay algunas iglesitas ahí que ya tienen sus cultos, hermanos. Yo sé que ya los tienen, se reúnen. Para esos grupitos pequeños no hay ningún problema, ¿verdad? Pues son un grupo pequeño, no llama la atención. El problema nuestro es nuestra ubicación geográfica. Nosotros tenemos a un lado el departamento del sheriff del condado de Riverside, que son nuestros vecinos. Enfrente tenemos, hermanos, el City Hall. Contra esquina tenemos la librería de la ciudad, y estamos en la calle principal de la ciudad de Perris, hermanos. Entonces, aquí los domingos en la mañana, en los 120 espacios que tenemos de automóviles, 120 parking lots que tenemos, siempre están saturados y se tiene que usar parte del terreno de la iglesia. Entonces, siempre hay entre 150 a 200 automóviles por la mañana en el intercambio de los servicios. Entonces, amados, esto obviamente vamos a llamar mucho la atención.
Por eso es que tenemos que hacerlo en orden y por eso es que tenemos que, hermanos, hacer las cosas bien. Muy importante esto, hermanos, si es que vamos a abrir el 31. Entonces, esto vamos a tener un orden, orden bien para estacionarse, orden para entrar, orden para sentarse. Los sugieres nos van a ayudar con esto. Y esto de llamar la atención por la ubicación que tenemos, pues tampoco sería un problema. Les dije, hermanos, que el sheriff Bianco, el director general del departamento, dijo que no iba a perseguir, que no iba a hacer multas, ni tampoco ya van varias veces que aparecen las noticias diciendo lo mismo. No vamos va a ir en contra de aquellas personas que se reúnan o por el uso de mascarillas o que no cumplan con las reglas. Él dice, creemos que cada persona es prudente y que cada persona es responsable, y yo confío mucho en esas palabras también, amados. Por lo tanto, hermanos, pues entonces vamos a poner esta fecha 31. Si algo llega a suceder, si el Estado se impone por encima de lo que es, hermanos, la Junta de Supervisores del Condado, entonces lo moveremos para junio 7. Por ahorita, mayo 31, con estas reglas que yo acabo de mencionar. Reducción de sillaje, una llamadita, por favor, en las fechas que les di, comenzando desde mayo 28, jueves, de las 10 de la mañana a las 3 p.m. Una llamadita, hermanos, vamos a estar ahí, cuál servicio, cuántas personas, y para organizarnos un poquito más. Posiblemente al principio haya poco de confusión, haya un poco de no saber cómo, pero vamos a ir haciendo los ajustes. Así como lo hicimos, hermanos, en las exposiciones a través de internet, los sermones, los servicios, los cánticos y todo eso, hermanos, que nos costó mucho. Bueno, pues así nos va a costar también reorganizarnos en cómo vamos a llevar los servicios, ¿ok? No olvide traer su mascarilla. Aquí va a haber gel antibacterial en la entrada, hermanos. Vamos a pedir que cada persona tome un poquito y se enjuague las manos, ¿verdad? La iglesia va a ser, hermanos, limpiada. Después de cada servicio se le va a dar una pasada a las sillas, al borde de las sillas, con un antibacterial también, hermanos. Vamos a mantenerlo lo más limpio posible. Después de cada servicio tendremos personal para dar limpieza. El servicio será corto, el saludo será diferente. Hermanos, vamos a entrar con mucho orden. Y les decía yo a los líderes el domingo pasado, posiblemente no tengamos mucha asistencia, pero está bien, no hay ningún problema, mejor. Por primera vez decimos, ¿verdad? No venga a la iglesia, pero es necesario que la iglesia sea abierta. Ahora bien, venir a la iglesia es bajo su propia responsabilidad. ¿Cuál es el consejo pastoral? Si usted siente que todavía no es tiempo, no venga, hermanos. Si usted es mayor de edad y tiene alguna condición física, alguna condición de enfermedad, por favor, quédese en casa todavía. La iglesia no va a obligar ni tampoco va a alentar a que la gente venga. Sencillamente necesitamos reabrir porque la iglesia necesita hacer presencia. Tenemos que tener el tiempo de adoración a nuestro Dios, de buscar su palabra. Si usted no quiere venir, por favor, está bien, hermano, quédese en casa. Se siente inseguro, hágalo. Ya están instruidos los líderes de que no vayan a alentar ni a forzar a nadie a trabajar en la obra del Señor. Si usted es parte del equipo de trabajo y siente que aún no puede, no debería de estar saliendo, por favor, hermanos, quédese en casa, no se preocupe. Los servicios van a ser transmitidos, obviamente ya van a ser transmitidos un poquito más tarde el domingo o el lunes, más bien es cuando van a salir los servicios. Por lo tanto, hermanos, aliento a las personas que todavía quieren quedarse en casa a que se queden en casa, no salgan, hermanos. Simple y sencillamente la iglesia tiene que buscar la manera de volver otra vez, hermanos, a rehabilitar el servicio, la espiritualidad, el ministerio, la obra del Señor, hacer testimonio.
Ese es mi trabajo, hermanos. No puedo yo encerrarme. Necesito buscar soluciones sabias y prudentes. No podemos quedarnos sin iglesia por el resto del año. Si los casinos, si los centros de vicios, si los lugares de marihuana siguen abiertos, si a todos esos lugares se les permite todavía, si los centros comerciales siguen abiertos, ¿por qué la iglesia permanece cerrada? No es justo, hermanos. No está bien, no es correcto. Entonces, les aliento a que se queden en casa, pero aquellos que gusten acompañarnos, 31 de mayo, si es que no viene otra noticia diferente. Próximo miércoles ya estará bien confirmada la fecha, o también estará movida la fecha para el 7 de junio, hermanos. Así que pues eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Haremos las decisiones de una manera sabia y prudente, como hemos estudiado en la palabra del Señor, amados. Los invito a que hermanos participen. Y hermanos, sus oraciones son muy importantes, muy importantes. Recuerde, muy importante también, no vamos a pasar por encima de las reglas del condado de Riverside. Si nos dicen no, es no, hermanos. Me quejaré, sí. Si abren los casinos y no nos dejan abrir a nosotros, sí me voy a quejar. Yo creo que yo voy a ir a la junta de supervisores y voy a pegar el grito en el cielo allá. Pero es necesario que lo hagamos. Por último, hermanos, los números, hermanos, gracias a Dios, las cosas parece que siguen muy bien. En el condado de Riverside, hermanos, que se han hecho 86,600 pruebas a las personas de aquí del condado de Riverside. Recuerde que estamos hablando de 2,5 millones. Yo creía que era 2.2, algunos dicen que son casi los 2,5 millones de personas en el condado de Riverside. Se han hecho 86,600 pruebas para detectar si las personas están infectadas o no. Infectados han salido a la fecha 6,053, la semana pasada eran 5,248, hay como 800 personas más, pero recuerde que esto es porque se han aumentado las pruebas. Fallecidos en el condado de Riverside, la semana pasada teníamos 225, hoy hay 270. Ha subido muy poco. Parece que los números son buenos, aunque cada persona que fallece pues es dolor, ¿no? La familia, pero me estoy refiriendo a que no es lo que se esperaba. Entonces vamos muy bien. Volviendo a los números exteriores, around the globe, en todo el globo terráqueo, hermanos, son 4,867,515, casi ya pegándole a los 5 millones de personas infectadas, con 322,861 víctimas, 322,000 personas fallecidas en el mundo. En Estados Unidos, hermanos, que ya se volvió el epicentro, ¿verdad?, de esta pandemia, 1,518,000, y recuerde que es la parte la que está sufriendo en New York, hermanos, o sea, están batallando mucho con eso todavía. 1,518,842, fallecidos 90,994, pero recuerde que esos 90,000, hermanos, estamos hablando de 330 millones de personas en los Estados Unidos. Hay que entender bien los números, porque hay gente que dice que ya está desproporcionado en Estados Unidos. No. Tenemos que evaluar la cantidad de gente que vive en Estados Unidos. California, 83,638 infectados, 3,399 personas fallecidas, 3,399 en un estado que tiene 40 millones de habitantes, hermanos. Entonces, de los 90,900 o ya 91,000 personas fallecidas en Estados Unidos, solo 3,399 o 3,400 están en el estado de California. El estado de California está muy bien comparado con todo, así que no hay que tener miedo, no hay que tener temor, pero sí hay que ser prudentes y cuidadosos. Use la mascarilla, lávese las manos, distanciamiento social. Cumpla, hermanos, por favor, lo que las reglas les han dicho, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Muy importante, hermanos, muy importante. Si abrimos el 31 de mayo, pues, hermanos, vamos a aplicar estas reglas, ¿verdad?
la limpieza de las manos, usar el cubrebocas, cubre nariz, hermanos, muy importante, la mascarilla y el distanciamiento aquí en la iglesia, reduciendo el sillaje, menos personas, hermanos, y vamos a dividirnos en servicios. Si ocupamos abrir más servicios, pues los abrimos. Así que, hermanos, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Sus oraciones en los próximos días hasta el 31 de mayo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a esperar en el Señor, pero prepárese para el 31, si es que se nos permite, en el nombre de Cristo Jesús. Eso es todo lo que quería yo compartir con ustedes. Les voy a pedir, por favor, que ahí donde está me acompañen a hacer una oración y vamos a poner en las manos del Señor esta fecha y que Dios nos ayude, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor. Establecimos esta fecha, 31 de mayo, para reabrir la iglesia, Señor, y como hemos visto en tu palabra, queremos tomar las decisiones sabias y prudentes. No queremos pasar por encima a las reglas y las leyes que se han establecido, Señor, que son, Padre del cielo, para este tiempo de esta pandemia. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que nos bendigas, nos ayudes y que verdaderamente sí podamos reabrir este 31, que sería maravilloso día de Pentecostés, tener un tiempo de adoración en tu presencia, Señor, en tu casa, adorándote. Te pido que les des la paciencia a mis hermanos, la sabiduría también, el entendimiento, la prudencia, Señor, para poder tomar las decisiones correctas. Guárdanos como lo has hecho hasta aquí, Señor. Ningún miembro de la congregación ha sido infectado. No hemos tenido ninguna noticia, Señor, de ningún mal. Seguimos orando. Todos los días de 5 a 6 de la mañana en tu presencia estamos, Padre. Gracias te damos. Eterno Dios, bendiga a tu pueblo, bendiga a la iglesia y bendiga a cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Los invito todos los días de 5 a 6 en oración, de lunes a domingo, y a las 6:05 de la mañana, todos los días, hasta que podamos abrir la iglesia. Hay un devocional por su servidor en Facebook Live, hermanos, a las 6:05 de la mañana, hermanos. Están invitados a escuchar este devocional tan precioso que tenemos todos los días. Si el 31 abrimos, ya para el día 1 de junio ya no estaré yo en Facebook Live, hermanos, con ustedes, ¿ok? Pero si no abrimos, entonces, hermanos, seguimos hasta que el Señor nos conceda la victoria. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga, el Señor los guarde, el Señor los proteja y gracias por escuchar y tener la paciencia. Bendiciones para todos ustedes. Amén.